Bienvenidos a Pigcast, mi nombre es Raúl García y seré su anfitrión en este episodio donde abordaremos el tema del diagnóstico de laboratorio. Un tema sin duda importante para lo cual nos acompaña la doctora Concepción Díaz Rayo. La doctora Conchita tiene una amplia experiencia en el laboratorio de diagnóstico y estoy seguro que nos ayudará a resolver algunas dudas y entender mejor esta importante herramienta. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo y me gustaría antes de comenzar que nos platicara un poco de su trayectoria profesional para quien no la conozca. ¿Cómo no, Raúl? Buenos días. Mi nombre es Concepción Díaz Rayo. Yo soy egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y empecé a trabajar en 1974 en el laboratorio de diagnóstico del propio departamento de la Facultad de Medicina Veterinaria durante 14 años. Posteriormente me invitaron a trabajar para montar un laboratorio de diagnóstico en Hermosillo, Sonora, con un grupo de productores llamado Grupo Lancer, el cual estuvo vigente durante 6 años. Posteriormente regresé a la UNAM 3 años y volví a salir de la UNAM para montar el laboratorio de diagnósticos integrales en patología animal, invitación expresa de los porcicultores de la Unión Ganadera Regional de Porcicultores de Sonora y en donde estoy laborando actualmente. Así que tengo ya algún tiempo trabajando diagnóstico, casi siempre relacionado con cerdos. Este laboratorio da servicio de aves, sin embargo, no es este el fuerte de laboratorio, el fuerte es de cerdos. Y damos servicio en toda la República Mexicana. Eso es lo que estamos haciendo. Excelente. No, y sin duda un laboratorio bien reconocido a nivel nacional, me consta por lo que he escuchado yo en campo y realmente el prestigio se lo han ganado a pulso. Gracias, doctora. Me gustaría comenzar desde el punto de vista de ustedes del laboratorio. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan con el diagnóstico actualmente, doctora? Bueno, los retos siempre van a ser interesantes. Nosotros comenzamos con un laboratorio que daba básicamente servicio de bacteriología y servicio de serología. Posteriormente entramos al área de biología molecular, lo cual ha sido pues de gran éxito y también en la secuenciación con el virus de PIRS. Uno de los problemas graves que es un reto importante son la muestra. El tipo de muestra que nos envían a veces no reúne los requisitos de una buena muestra para obtener un resultado a tiempo y conforme a lo que debe de ser. ¿A qué me refiero? Básicamente a la toma de muestra. Creo yo que falta todavía acercarse un poco más a los médicos de campo y o a quien toma la muestra. A veces descargamos las responsabilidades como médicos de campo en los trabajadores y si nosotros no los capacitamos, pues algo que puede ser muy importante en el momento, que es la toma de muestra del problema real, pues a veces se viene abajo todo por una mala elección. Es un tema, es un punto realmente importante porque me ha tocado sufrir esa parte junto con ustedes, doctora, de que ya se hizo el esfuerzo de la toma de la muestra, se envió, pero la muestra no reúne las características para la prueba que se solicita. Entonces yo creo que sí es bien importante em, revisar y supervisar esta toma de muestra. Entonces, era una pregunta que yo tenía para usted, pero bueno, ya que lo abordó, doctora, como un reto para ustedes, ¿cuál es la recomendación que usted daría al médico de granja o al porcicultor, si es que no hay un médico en la granja, para
una correcta toma de muestra dependiendo la prueba que se va a elegir o que se quiere correr, doctora? Sí, eso va a depender mucho del tipo de la enfermedad de la que se trate. Primero que nada, se debe de tener claro por parte del médico, más del médico que del productor, porque aunque ellos toman muchas decisiones, no son ellos las personas adecuadas ni para elegir ni para tomar la muestra, ¿no? Pienso yo que todo eso se debe descargar en el médico veterinario. Sin embargo, a veces pues no cuentan con ese médico y sí debe de tener en claro el productor que el laboratorio ofrece muchas herramientas de diagnóstico, pero estas herramientas solo sirven para, para confirmar un diagnóstico clínico y eso se les olvida. Creen que cuando uno les pide una muestra para decir efectivamente se trata de un problema, por decir algo, de algún cuadro respiratorio como Actinobacillus pleurobacteriae, uno lo que quiere es confirmar algo falso, ¿no? No, al contrario, esta es una herramienta y sirve para confirmar un diagnóstico. Por eso es importante que el que decida tomar la muestra sea el médico, no el productor. Ahora, ¿de qué va a depender la muestra también de qué es lo que se quiera? Si nosotros queremos un hallazgo bacteriológico, debe ser una muestra de un animal que no haya tenido eh, aplicación de antimicrobianos y menos de antimicrobianos por la vía parenteral. Y se debe de tomar no de un solo animal, sino de 2 o 3 animales. Animales que apenas comienzan con el cuadro y animales que ya tengan el cuadro manifiesto. Nunca tomar muestras de animales crónicos porque no se va a lograr el aislamiento de algún germen. Lo mismo se trata si se trata de un problema de influenza, se deben de considerar varios factores. Primero se tiene que tener en claro que la viremia o eh, encontrar el virus en una muestra de hisopado nasal o de pulmón va a ser en un momento determinado. El virus de influenza dura muy poco en el organismo como viable como para hacer la prueba de PCR, que en este caso es lo que se hace. Nosotros no hacemos aislamiento viral, eso se hace, hay otros laboratorios que lo hacen, nosotros no contamos con esa tecnología. Sin embargo, ambos, PCR y la misma aislamiento viral, debe de ser en la fase de viremia, no después de una semana, porque el virus desaparece prácticamente de la muestra. Entonces son varios pues factores los que se deben de tomar. Otra cosa importante también es que vamos a detectar anticuerpos. Bueno, pues si vamos a detectar anticuerpos, uno debe de pensar que la enfermedad debe de transcurrir por lo menos de 7 a 15 días para poder encontrar anticuerpos. O sea, no es en el inicio de la enfermedad cuando vamos a detectar estos anticuerpos. La detección de anticuerpos y qué prueba se va a pedir, pues eso va a depender también mucho del cuadro al que nos enfrentemos. No sé si con eso quedó un poco claro, porque hay otra fase que no por falta de tiempo quiero que se quede fuera, que es el transporte de la muestra. Sí, me gustaría hacer aquí una pausa, doctora, aprovechando que usted tocó dos conceptos importantes, que fue la viremia y el virus de influenza. Muchas veces me ha tocado que clientes solicitan detectar mediante la prueba de PCR el virus de influenza en muestras de suero. ¿Es factible esto, doctora? No, para nada, para nada. Eh, Creo que esto se ha prestado mucho a confusiones. El virus de influenza provoca abortos. No es el virus de influenza, es la fiebre la que provoca aborto. Entonces, probablemente por esa concepción
se piense que el virus lo vamos a encontrar en el suero. No, el virus no lo vamos a encontrar en el suero, lo vamos a encontrar en el tracto respiratorio, nada más. No lo vamos a encontrar para nada en la sangre. Los anticuerpos sí los podemos encontrar, pero el virus como tal en el suero no. Debe de ser fluido oral o hisopados nasales o hisopados eh, de tráquea, es de donde se pueden encontrar el virus. El fluido oral es una muestra muy buena, siempre y cuando se conserve bien. Y si se quiere secuenciar, se tiene que hacer rápido porque tiene muchos factores que destruyen los virus o cualquier otro tipo de bacteria. Ok, gracias doctora. Interesante todo este concepto. Ahora, hablamos de pruebas de ELISA y PCR, que yo creo que son de las principales que solicitan dependiendo de la enfermedad también. ¿Qué nos dice una y qué nos dice otra, doctora? ¿Cuándo pedir una ELISA? ¿Cuándo un PCR? ¿Qué tipo de muestra es la necesaria para una ELISA y qué tipo de muestra para un PCR? Bueno, la ELISA, ¿para qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar básicamente para encontrar para decir, bueno, en el caso de Pierce, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar, nos va a decir si el cerdo estuvo en contacto o no con el virus. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Pues anticuerpos. Eso es lo que vamos a detectar. Lo mismo puede suceder con el caso de la influenza o en el caso de la gastroenteritis o en el caso también de cuadros como micoplasma. Por el contrario, la PCR nos va a decir si hay presencia o no de antígenos, de un antígeno viral o un antígeno bacteriano. Em, Esa es básicamente la diferencia entre ambos. Ahora, ¿en qué momento? Bueno, pues la PCR lo tenemos que tomar durante el periodo de viremia. Hace un ratito comentaba yo de fluidos orales para el caso de influenza. ¿Por qué estoy mencionando fluidos orales cuando puede ser de moco o puede ser de pulmones o puede ser del tracto nasal? Em, el fluido oral es bueno porque les comentaba hace un rato que la viremia de influenza dura muy poco, pero no todos los animales se enferman al mismo tiempo. Entonces, por eso prefiero yo la muestra de fluido oral, porque algunos animales seguramente ya pasaron por la viremia y otros no. Es más fácil encontrar el virus ahí, aunque no es la mejor muestra para hacer la secuenciación o para hacerla, pero sí para encontrar el virus. En el caso de las pruebas de ELISA, doctora, ¿siempre tiene que ser suero sanguíneo, por ejemplo? Bueno, en el caso de Pierce, pues nos podemos apoyar mucho en el fluido oral. Esa nos puede servir. Hay algunas otras pruebas también, por ejemplo, de Pierce puede ser también ¿cómo se me fue ahorita el nombre? El plasma sanguíneo y en otras ocasiones inclusive el jugo de carne, pero es básicamente el plasma y el suero y el fluido oral. En ese caso es en la única prueba que está modificada para encontrarla en una ELISA. Esa enfermedad nada más. No conozco otra. Ok. En el caso, por ejemplo, de la Ausonia, pues esa básicamente es suero. Y la PCR, pues pudiera ser son las heces fecales, igual que en el PET, al igual que la salmonela entérica. Ok. Y las pruebas de PCR también pueden ser de otro tipo de órganos o tejidos, doctora, independientemente, ahorita mencionó heces.
suero puede ser, pero ¿hay alguna metodología para hacer detección de material genético de virus, bacterias en órganos, por ejemplo? Claro, en órganos, nosotros trabajamos, se puede trabajar PIR, se puede trabajar influenza, se puede trabajar PCV2, sí, los tejidos, tejido pulmonar. Hay algunas técnicas bacterianas para hacer la PCR, por ejemplo, de APP, con pruebas de screening y posteriormente tipificar. Em, de Hemophilus parasuis también, de Glasserella y, y de Streptococo. Aunque lo más recomendable, por ejemplo, en el caso de Salmonella, es el aislamiento y después la PCR. Ok, definitivamente para cada enfermedad habrá una prueba más idónea para que el diagnóstico sea el más acertado. Sí, definitivamente. Sí, ahora sí, doctora, regresando al punto que usted quería tocar, ¿cómo enviar, cómo tomar y enviar una muestra para que el trabajo que hacemos en granja de colectar las muestras, pues sea redituable a nivel del diagnóstico, ¿no? ¿Cómo enviarla? Bueno, primero les comentaba que debemos detectar, buscar animales. Bueno, vámonos primero por la PCR, por los aislamientos bacterianos, básicamente. Ahí tendríamos que buscar la etapa en la que el cerdo estuviera comenzando con el problema. O sea, yo no me gusta casarme con el cuadro clínico ya fuerte, avanzado. ¿Por qué? Porque a veces ya no encontramos lo que estamos buscando. Entonces yo buscaría animales que comenzaran con el cuadro y animales que lo manifestaran clínicamente. Si yo voy a tomar una muestra para bacteriología, para la PCR no es tan, el tamaño del tejido no es tan importante, porque ahí pudiera ser hisopado o pudiera ser una porción pequeña de tejido. En cambio, en el caso de la bacteriología, sí es importante tomar una porción grande de tejido. Grande me estoy refiriendo de por lo menos 10 centímetros cuadrados, por si lo puedo manifestar de esa manera. Por lo menos, ¿por qué? Porque hay que quemar la superficie. Si se trata, por ejemplo, de un cuadro sistémico, tendría que ser todo, cualquiera de los órganos, más de uno de los órganos filtro. Estoy hablando de pulmón, puede ser hígado, vaso, si es un cuadro sistémico. Si es un cuadro básicamente respiratorio, pues tuviera que ser el pulmón, si es APP. Si se trata de una glacerela, ahí son varios los tejidos. Pudieran ser corazón, pudiera ser líquido cefalorraquídeo, pudiera ser líquido articular, y todo siempre guardados en refrigeración, siempre. Desde el momento en que se toma la muestra, se debe de pasar al refrigerador. Si nosotros vamos a buscar una muestra de sangre para obtener suero, el suero, el tubo Vacutainer en el que se tomó la muestra, se debe de dejar a temperatura ambiente a que se forme el coágulo. No en el sol, estoy hablando de temperatura ambiente, en un lugar fresco, inclinado el tubo para que la superficie sea más amplia y suelte mayor cantidad de suero. Una vez formado el coágulo, inmediatamente pasarlo a refrigeración y enviar estas muestras por separado en cada tejido en una bolsa independiente. Estoy hablando de bolsas de plástico nuevas. ¿Por qué nuevas? Porque durante el proceso de fabricación de los plásticos se llevan a cabo con temperaturas altas. Por lo tanto, esa bolsa está básicamente estéril en la porción interior. Entonces, se deben de tomar esas bolsas y cada tejido por separado. No mezclar el, el intestino, por ejemplo, con el pulmón.
Otra cosa que es bien importante, bien interesante en la toma de muestras es, voy a hacer la necropsia, tomar las muestras, no dejar que el animal tenga horas de muerto o una hora por lo menos en temperaturas extremas como las de Sonora, pues ya una hora es demasiado tiempo dejar los tejidos para estar tomando la muestra. Recuerden que las enterobacterias se viajan vía linfática hacia otros tejidos y eso hace que en un tejido que aunque venga separado, si el animal ya tiene horas de muerto, pues voy a encontrarme todo menos lo que estoy buscando. Sobre todo cuando hablamos de microorganismos como estreptococos o como glacerelas, que son colonias muy pequeñitas que llevan un tiempo más prolongado de crecimiento que una enterobacteria. Entonces, esos detallitos son muy importantes. Yo creo que los médicos veterinarios tenemos la obligación de conocer por lo menos lo más elemental de ello para poder tomar decisiones en cuanto a la toma de muestra y el tiempo en el que se envía también al laboratorio. Es correcto, doctora. Es bien importante eso para obviamente obtener el resultado que nosotros esperamos como parte de nuestro diagnóstico integral, ¿no? No lo es todo el diagnóstico de laboratorio, es una herramienta, una pieza más, pero como usted lo dijo al principio, pues todo viene de un diagnóstico presuntivo y hacia allá va dirigido el diagnóstico de laboratorio. Muy bien, doctora, pues prácticamente estamos terminando con el tiempo. Un mensaje que nos quiera dejar. Pues primero que nada, siempre confirmar el diagnóstico clínico, o sea, eh, siempre hacer monitoreos preventivos. Para eso está la serología. Para eso tenemos herramientas, por ejemplo, de toma de muestra de fluidos, sobre todo en granjas positivas a PIRS. Finalmente, PIRS nos va a desencadenar otras muchas. Y por ahí hay un mensaje del doctor Zimmerman que me gustaría que siempre se tuviera en claro. Cuando se empezaron a trabajar muestras no invasivas, como la toma de muestras de fluidos orales, la idea era estar haciendo monitoreos más cercanos, son monitoreos de acto, que si nosotros los estamos haciendo en forma secuencial cada semana y los estamos revisando y haciendo tanto para la PCR como para la ELISA, nosotros nos vamos dando cuenta exactamente de cómo se está moviendo ese virus. Él lo comentó cuando habló de PIRS. Sin embargo, creo que no es válido nada más para PIRS, es válido para otras enfermedades. Las pruebas serológicas, estarlas haciendo con frecuencia para saber cómo andamos de anticuerpos para determinadas enfermedades. Hay una enfermedad que nunca le hacemos mucho caso y que sin embargo en momentos nos da muchas pérdidas, como es las pruebas de parvovirus. Las pruebas de parvovirus las hacen cuando ven momias, pero deben de tener claro que se debe de estar monitoreando por lo menos 3 veces al año para saber cómo está funcionando la vacuna que estamos utilizando. Entonces, ese es el mensaje, estar siempre alerta, siempre usando el laboratorio para confirmar el diagnóstico, para saber cómo está nuestro hato y poder tomar medidas preventivas y bueno, y hacerlo de la mejor manera. Muchísimas gracias, doctora. El mensaje yo creo que es muy claro y le agradecemos nuevamente su tiempo, su participación y yo creo que hay tema para mucho, mucho más rato. Agradecemos nuevamente, doctora, que esté muy bien y muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio de PICCAST. Hasta luego. Hasta luego, Raúl. Muchas gracias. Que la Ausonia intracelularis no se lleve tus ganancias. Con Porcilis y Leitis aumenta la productividad de tus cerdos y maximiza tu rentabilidad. Gracias por escuchar un episodio más de PICCAST, el podcast de MSD Salud Animal en México.
la ciencia de los animales más sanos.